Damos la bienvenida para este segmento al profesor Joseph Hagi, analista político experto en el Medio Oriente y presidente del Consejo de Coordinación Americano-Libanés. Gracias, profesor Hagi, por estar aquí. No entiendo la lógica de lo que ha ocurrido. 60 millones en dinero, pero no en armas. ¿Y para qué es el dinero en una guerra? ¿No es para comprar armas? Sí, no, pero son dos cosas diferentes. Okay. Ahora, el gobierno, hay que decir, claro, que el gobierno de Estados Unidos ha mandado millones y millones de dólares a través de estos 2 años de ayuda humanitaria ya, de hecho, a los campos de refugiados en Turquía, en el Líbano y en Jordania. Entonces ahora este dinero va directamente a los rebeldes, a la coalición de la oposición siria de un lado y al ejército de Siria Libre del otro lado. Entonces ahora los mismos sirios del ejército de Siria Libre dijeron que nosotros no necesitamos armas, lo que necesitamos son municiones, seguridad para nuestro pueblo, para proteger a lo que queda de estos pueblos a donde el gobierno de Siria está atacando con aviones y con tanques. Entonces, ellos en realidad compraron armas de Croacia, todo lo que quedó de la guerra de los Balcanes, compraron un gran armamento de Croacia, tienen armamento, lo que no tienen es suficiente municiones, porque puede uno cargar un armamento, pero hace falta municiones para siempre, entonces para que pueda mantenerlo. Y esto fue una respuesta a la clara intervención iraní-Hezbollah en Siria, acá al lado apoyando al gobierno de Siria, y atacaron a unos pueblos en el norte de Siria, tratando de abrir camino a la zona alawita que está con la frontera de Turquía, para que haga una conexión con la zona este del Líbano, a donde están los chiitas de Hezbollah. Turquía, de un lado, anunció que no aceptaría bajo ninguna condición que pueda haber un sector o un enclave de los alawitas o de quien sea en el norte de Siria que amenaza la seguridad nacional de Turquía. La respuesta fue ahora de Estados Unidos de que ya llegó el momento, que ya hay una coalición, al menos política, de transición de la oposición siria de un lado, y el ejército de Siria Libre ha dicho y ha declarado que ya se han reorganizado bajo un comando unificado de ejército que ha fugado el gobierno de Bashar al-Assad y que están dispuestos a mantener el orden y que después de que termine el mandato de Assad, ellos van a obligar a los musulmanes radicalistas, que son los Jabhat al-Nusra y sus aliados en Siria, a desarmarse y que entregarse el poder al ejército sirio. ¿Cómo será interpretado o ha sido interpretado o va a ser interpretado por Rusia y China el movimiento de fuerzas navales de Europa hacia Siria? Mira, los rusos tienen la base de Tartus y tienen naves allá en el Mediterráneo. Esa la traducción no es tan grande. Lo más importante para los rusos es que no haya intervención directa de ejército extranjero en Siria para que no se queden en la posición que ellos tienen que defender a Bashar al-Assad. En este caso, armar a la oposición, armar al ejército de Siria Libre. Otros miembros del ejército de Siria van a ver que el occidente ya está apoyando al ejército libre, va a haber más fugas y va a llegar el momento en que se va a caer el gobierno de Assad. Ya no tiene otra opción. El gobierno de Assad ya llegó a su fin, ya no tiene salida, ya no tiene nada para negociar, ya no tiene nada para entregar a cambio de su satisfacción. ¿Qué posibilidades hay de que haya negociaciones con los rusos por parte del ejército libre sirio y la oposición siria? Decirles, señores, no le vamos a tocar su base de Tartus, dejen de apoyar a Bashar al-Assad y vamos a iniciar una nueva era. Y los rusos se unan a Europa. Este es un consejo que se les dio al ejército de Siria Libre desde el principio, pero no pueden entregar, al principio no podían entregar y no tenían la posibilidad de negociar. Ahora sí. Y yo creo que esta negociación desde el principio estuvo en la mesa, que los rusos quieren asegurar su presencia en Siria, que no salen, ni la inversión que pusieron en Siria sale perjudicada, tampoco la base naval sale perjudicada. ¿Tiene todavía tiempo Bashar al-Assad para negociar una salida? Ya no tiene salida porque ahora... ¿Muere en el poder como Gaddafi? O muere en el poder o buscaría una salida en un país, pero después este país lo va a entregar porque el proceso en el Tribunal Internacional empezó, él va a ser juzgado por crímenes de guerra o va a morir a donde está. ¿Es un prisionero de sus Fuerzas Armadas, de su cúpula militar? También la mitad de su posición es
porque es prisionero de su comando militar, porque la gente que está alrededor de él no se entregarán tan fácil. Sí, lo más probable que él entregarse a un país como refugiado. Una de las condiciones que se habló durante una época, que él va a llevar todo un comando con él, va a llevar con sus familias, pero no creo que nadie va a aceptar, ningún país lo va a recibir con 70, 80 o 90 personas que fueron criminales de guerra. Profesor Hagi, como siempre, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Y ahora nos vamos a la pausa con TN3.